Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Hilda Magaña y soy directora de educación.net. Básicamente fue una necesidad. Yo estaba en la Sierra Norte de Puebla, en la ciudad de Zacatlán, criando a mis 3 hijos en medio de pues escuelas públicas, y la verdad que yo no estaba conforme con el tipo de educación que ellos recibían, así es que tomé la decisión de sacarlos de la escuela y empezar a educarlos en casa. Pero me topé con que la gran mayoría del material educativo es americano y estaba en inglés. Entonces Dios empezó a hablar a mi corazón, porque pues yo empecé a trabajar con mis hijos y la gente de la congregación dijo: ay, sí, qué chiste, ¿verdad? Tú porque sabes hablar inglés y nosotros qué. Entonces Dios empezó a poner en mi corazón la carga de construir un portal educativo donde las personas de habla hispana y concretamente mexicanas pudieran tener todo lo que necesitan para educar a sus hijos en casa, y fue así como nació. No, realmente hay mucha necesidad en el país. Estamos viendo que la educación está patas arriba, y por un lado fue mucho trabajo construir el portal, fue muchas madrugadas, mucho tiempo invertido para la construcción, pero ya una vez construido, la implementación es muy sencilla, porque tratamos de hacer algo muy fácil, muy amigable, y sobre todo que los niños pudieran entender, y con un material con lo que ellos se pudieran identificar y familiarizar. Entonces ha sido realmente sencillo. Los padres en una semana aprenden a trabajar con el portal, y obviamente para hacer centros educativos, pues muchos pastores iniciaron con sus propios hijos y después extendieron la visión hacia sus ovejas a través de la creación de los centros educativos. Pues al principio lo vi como mucho trabajo, como una carga muy grande que Dios estaba poniendo en mis hombros, en la vida de mis hijos, en mi familia. ¿Cómo lo veo? Lo veo como actualmente como un niño que está creciendo, que está madurando y que está empezando a tener un poco de fruto. ¿Y cómo lo vemos? Lo vemos como la respuesta para nuestra nación. Yo estoy convencida y creo en mi corazón que tarde o temprano las autoridades, la Secretaría de Educación Pública van a tomar la decisión de llamarnos y decirnos: queremos que ustedes eduquen a México, queremos que sea con los principios de la palabra, queremos que ustedes hagan lo que están haciendo con sus comunidades cristianas, pero a nivel nacional. Así es como yo lo veo. En México no. Educación en el hogar es un ministerio que ha crecido a partir de 1930, 1940, se extendió mucho en los 70s, cuando muchos misioneros salieron de Estados Unidos, y entonces creció mucho en Estados Unidos. Pero en México realmente nosotros no teníamos la cultura de educar a nuestros hijos en casa. Entonces en México realmente es algo nuevo. El encuentro me pareció un tiempo extraordinario, teníamos muchas dudas y muchos temores. Honestamente yo no pensé que vinieran toda la cantidad de niños que vinieron. Estaban inscritos 107 y participaron 102, solo 5 niños faltaron. Entonces para mí eso es extraordinario, la movilización de los padres, el ver el compromiso que los padres tienen para apoyar a sus hijos en los dones y talentos que Dios les dio, ¿no? Nosotros vimos que más bien abrimos categorías muy amplias, pero descubrimos que el próximo año tenemos que abrir mucho más categorías, porque hay dones y talentos tan específicos que tienen que participar solos, ¿no? Como es pintura con pintura, danza con danza, actividades plásticas como técnicas de escultura aparte. Entonces fue extraordinario ver los dones y talentos y ver a los padres
apoyando y comprometidos con la educación de sus hijos, impulsándolos y preparándolos, dándoles las herramientas. Y bueno, hubo proyectos en ciencia y tecnología padrísimos que yo jamás me imaginé ver, danza preciosa, vimos una calidad musical en todos los chicos que participaron en el área de como solistas o grupos, en razonamiento matemático, tuvimos problemas con la plataforma por el fútbol, pero yo les hice la prueba de razonamiento matemático a 4 niños de 6 a 8 años y se las hice oral y yo les daba el problema y ellos escribían la respuesta inmediatamente y yo me asombré la capacidad que tuvieron para razonar las respuestas y obtener 10 y 9 de calificación y 8, ¿no? Primero, segundo y tercer lugar. Y eso me habla de que el trabajo que estamos haciendo es un trabajo que vale la pena. Estamos viendo que los chicos están creciendo, se están desarrollando y que la herramienta que les estamos dando es una herramienta de alta calidad académica, y eso me dio muchísimo gusto, es ver el fruto del trabajo de muchos años. El seminario me pareció bellísimo. La enseñanza del pastor Alex del Rey, Formar Siervos de Dios, fue tan puntual, tan práctica. Después la enseñanza del pastor Felipe Adame fue extraordinaria. De veras que muchos padres nos enfocamos en las conductas de nuestros hijos, pero no escudriñamos su corazón y no ministramos al corazón de nuestros niños, y queremos que sean perfectos, que se comporten a la altura de su cristianismo, entre comillas, pero nos damos cuenta que estamos creando personas religiosas. Y yo creo que la enseñanza de Felipe fue extraordinaria en el sentido de ser sinceros y de ver el corazón de nuestros hijos. Después vimos el área de talleres. Yo creo que los padres se fueron, cada uno de ellos con una respuesta práctica. Los padres que tienen hijos con necesidades y capacidades diferentes, yo creo que se fueron sabiendo qué hacer, cómo trabajar con sus hijos. Los padres que tienen el temor de que sus hijos ya van a la universidad y bueno, también se fueron con una respuesta práctica, ¿no? Yo creo que todos los talleres fueron muy prácticos y los papás salieron de aquí llenos y sobre todo con los principios y con la visión de continuar en el trabajo que están haciendo. Yo creo que el evangelio tiene que ser algo práctico. Si nosotros hacemos del evangelio algo místico, nos volvemos como los fariseos del tiempo de Jesús. Y yo creo que el evangelio se debe traducir en familias transformadas, en padres sanando el corazón de los hijos, en hijos respondiendo y honrando a los padres, en familias unidas y familias predicando el evangelio no con palabras, sino con actos de justicia, saliendo a las calles y saliendo a un restaurante y mostrarle a otros cómo pueden estar sonriendo juntos, cómo pueden platicar juntos, mientras que otros están cada quien en su teléfono, el papá quizá viendo el periódico, la mamá hablando con alguien y los niños en su teléfono. Yo creo que las familias están muy deterioradas porque los principios cristianos no son vivos, no están vivos en la familia, y en la medida que nosotros como cristianos seamos actores del evangelio, nos convirtamos en los protagonistas de ese evangelio, seamos las manos y los pies de Cristo, veremos este país transformado. Y yo creo que eso tiene que suceder en cada vida, en cada familia. El evangelio es muy sencillo, es tan sencillo como entregar mis panes, mis peces y orar y que se transformen en la comida para muchos. Y yo creo que eso es lo que está pasando en el Manantial. La gente está experimentando el evangelio, y cuando la gente vive el evangelio, las familias empiezan a llegar y los corazones se empiezan a arrepentir porque ven que sí es cierto.